Buenas tardes. Para todos los que nos escuchan, nos miran, estamos esta tarde platicando con Álvaro González Herarte. Es ingeniero civil y también miembro cofundador de la Asociación Guatemalteca de Astronomía, con quien tuvimos el gusto de compartir la primera directiva de dicha asociación desde el año 2001 en adelante. Hoy vamos a platicar con Álvaro un tema que nos han preguntado muchas personas, y esa es la razón por la cual vamos a hacer este programa, esta entrevista. Y la entrevista es porque muchas personas en esta época nos preguntan sobre un evento que ocurrió en el cielo hace mucho tiempo, que se conoce como la Estrella de Belén. ¿Qué es este evento? ¿Qué ocurrió? ¿Cuáles son los mitos? ¿Cuál es el punto de vista de la ciencia? Pues quiero en primer lugar presentarles a Álvaro y para que se presente y nos dé su punto de vista y empecemos a platicar del tema. Vamos a abordarlo independientemente de la religión que uno tenga o que usted tenga, vamos a abordar el tema para tratar de darle un punto de vista más sobre y poder responder la pregunta que nos hacen muchas personas en esta época. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Edgar, buenas tardes. Un gran gusto estar nuevamente aquí contigo compartiendo sobre un tema que es de suyo, al menos para mí, apasionante y que pues en alguna manera he tratado de ir desde un punto de vista muy de aficionado, documentando y tratando de comprender, o más bien de buscar la mejor información posible para poder compartirla con el público en general y con los miembros de la asociación. Este tema es muy apasionante, como tú dices. Siempre en esta época me recuerdo que yo me hacía la misma pregunta. ¿Qué fue ese fenómeno que se narra en las Navidades, que vuelve a salir y todos los árboles tienen estrellas y todos representan el saludo navideño con una estrella o un cometa? Y siempre están los tres Reyes Magos que van detrás de la estrella. Y pues esos mitos, esos cuentos, esas leyendas, siempre me he preguntado, porque soy creyente, yo sí soy creyente en este caso, siempre me he preguntado, ¿tendrían un evento estelar que respalde esas figuras, esos recuerdos que estamos vagamente llevando a cabo cada Navidad? Pues fíjate que Edgar, también voy a hacer la aclaración, valiéndome de tu declaración también. Yo voy a hacer la aclaración también. Yo soy creyente, fui formado en la religión católica y una de las épocas del año que para mí son especiales porque me recuerdan mi niñez y mis tiempos en casa con mis padres cuando niños, pues es la época de Navidad. Y unido a eso, mi madre acostumbraba que todos los años, llegando la época de Navidad, se rezaba la novena del niño Dios y los parabienes. Y en ese tiempo, pues participábamos todos y había incluso algunos cánticos que se hacían, que hacían en algún momento una mención hacia la estrella de Belén. Hay un párrafo por ahí que dice: hermoso lucero te vino a anunciar y magos de oriente buscándole van, ¿verdad? Entonces esas son estrofas de unos cánticos que se cantaban en ese tiempo, cuando se rezaba la novena del niño Jesús y los parabienes. Y digamos que siguiendo tu idea digamos, de si había algo que funcionara como un disparador o un anunciador, pues en algún momento, yendo más al detalle y comenzando realmente la investigación, pues encontramos que hay un texto del Antiguo Testamento en el cual encontramos 3 palabras claves. Estas palabras claves son las fechas especiales. En el libro del Génesis encontramos la siguiente declaración.
dijo Dios, haya lámparas en el cielo que separen el día de la noche, que sirvan para señalar los días, los años y las fechas especiales, y que brillen en el firmamento para iluminar la tierra. Entonces, ahí encontramos una primera declaración, o sea, los astros estaban ahí con un propósito, y en el propósito que expresamente señala Génesis 14:15 es señalar los días, los años y las fechas especiales. Y si nos ponemos a pensar que hoy por hoy, 2020 años después, seguimos contando los años y hacemos referencia a las fechas basadas en el nacimiento de Jesucristo, pues de alguna manera diremos, sin lugar a equivocarnos, que el nacimiento de Jesucristo es más que una fecha especial. Correcto. Así es. Y queda marcado, pues no todos los días alguien está partiendo en dos el calendario, ¿verdad? Si el calendario es antes de Cristo y después de Cristo, tiene que haber alguien significativo que marcó antes y después. Y lo usamos independientemente de la religión que tengamos, o si somos creyentes o no creyentes, usamos antes de y después de. Entonces, eso le da mucho peso en ese sentido. Y me recordé de este fenómeno precisamente porque este diciembre 21 vamos a tener una gran conjunción, una conjunción espectacular de dos planetas, de Saturno y de Júpiter, que van a estar a solamente 0.1 grado de separación. Entonces me recordé de algo que se ha mencionado ahí en tus charlas, pero no lo voy a decir, sino que solo lo dejo aquí como una anticipación al tema que vamos a platicar. Entonces, volviendo a la pregunta, es que, dentro de los estudios que has hecho, que hubo algún fenómeno que en el cielo haya ocurrido hace unos 2000 años que quizás fue lo que inspiró o refleja todas estas leyendas que hoy celebramos en forma de adornos o de tarjetitas o simplemente símbolos que mandamos. Pues fíjate, Edgar, que efectivamente hay una cosa interesante, y es que partimos de la base de que que los astros estaban de acuerdo con Génesis, con el párrafo de Génesis que acabamos de mencionar, que los astros estaban ahí con un propósito especial, que era señalar los días, las fechas especiales, etcétera, ¿no? Y de esa manera continuamos con de dónde viene la mención o dónde viene la tradición de la estrella de Belén. Y ahí es donde parte, digamos, la investigación ya un poco más a fondo. Y es que en San Mateo, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 2, versículo 1, que menciona que Jesús nació en Belén, un pueblo de la región de Judea, en el tiempo en que Herodes era rey del país. Llegaron por entonces unos reyes de Oriente que se dedicaban al estudio de las estrellas y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos salir su estrella y hemos venido a adorarlo. En este párrafo de San Mateo, capítulo 2, versículo 1, encontramos que hubo unas personas que se dedicaban al estudio de las estrellas que vieron una señal en el cielo y eso los motivó a salir hacia Judea. Entonces, al leer detenidamente este párrafo, nos encontramos nuevamente que el cielo era la fuente de información de esos tiempos. El cielo les informaba a los versados, ¿verdad? Porque no a cualquiera, por lo que hemos podido también entender, aunque también el cielo servía de reloj para indicarles a los campesinos el tiempo para sembrar, el tiempo para cosechar, el tiempo para regar, en fin. Entonces, vemos que el cielo como fuente de información era un recurso valiosísimo en aquellos entonces. Y en este caso vemos que el cielo como fuente de información les dio la pista
a determinados personajes que hoy conocemos como los 3 reyes magos, o los sabios de Oriente, tal como lo indica San Mateo, a decir, ok, vemos una señal en el cielo, hay algo que está sucediendo, y tomamos camino desde nuestros lugares de origen a visitar a esa persona que ha nacido en Belén de Judea. Y mi comentario es nuevo, tal vez que agregaría yo, es que últimamente he estado haciendo estudios de arqueoastronomía de diferentes civilizaciones, China, Egipto, los mismos sumerios, y hace 2000 años me encuentro que en realidad el motivador de muchas personas fue la astrología, el motivador de digamos, la gente, los sabios en ese entonces empezaron a observar el cielo con doble propósito, con el propósito de predecirle al gobernador de turno o al emperador, a quien sea, qué le decían los cielos, y por otro lado, para poder predecir tenían que hacer buenos cálculos, y ahí viene la parte astronómico-matemática. Estaba fusionada la astronomía y la astrología. Entonces, yo siempre me he preguntado quiénes eran estos 3 personajes que se conocen como los 3 reyes magos, si realmente existieron, si no existieron, pero ¿qué significa rey mago? ¿Qué significa los 3 sabios? ¿Eran astrónomos o posiblemente en ese entonces no se podía definir un astrónomo? No había aparecido Kepler ni apareció Galileo. Probablemente eran astrónomos-astrólogos, las dos cosas juntas. Y por eso ellos vieron algo significativo, ¿no? Así es. De hecho, podemos decir que eran más astrólogos que astrónomos, porque de alguna manera, por lo que se puede interpretar es que estos personajes miraban las estrellas y las relacionaban con el curso de la vida de las personas en la Tierra. Entonces, de ahí es donde, digamos, se desprende que tal vez eran más astrólogos que astrónomos. Eran astrónomos desde el punto de vista que podían identificar los astros como tal, pero la parte astrológica era ya cómo esos astros influían en la vida de las personas aquí en la Tierra. Entonces, y recordemos que en aquel tiempo no había como hoy en día una separación estricta entre una ciencia como es la astronomía y una pseudociencia como es la astrología. En aquel tiempo no había esa separación, era muy laxo el vínculo, entonces podías estar en el ámbito de una u otra y de alguna manera estar siempre reconocido como un sabio, digámoslo así. Y si no estoy mal, Edgar, tal vez tú recordarás que Tycho Brahe también era medio astrólogo en medio de sus, sí, explicaciones y en medio de sus teorías. Tycho Brahe era realmente ha sido un astrónomo reconocido, pero él en alguna manera se dedicaba también a esto, o sea, a ver el cielo, interpretarlo y darle recomendaciones a las autoridades de ese tiempo de acuerdo con lo que él observaba, ¿verdad? Entonces ahí tenía una función también un tanto laxa en su momento, ¿no? cierto. Esto lo hemos comentado con Sebastián Musso, que ha estudiado a profundidad a Galileo y a Kepler, y hemos platicado de ellos también, que ellos todavía hicieron, Kepler hizo horóscopos, y en algún momento Galileo también, pero sabiendo, yo creo que Galileo ya sabía que eso era más que todo más como político, pero ya no tenía valor científico en ese entonces, pero aún así sí los hicieron. Todavía estaba unida en los años 1600 las dos cosas. Todavía había, después de eso ya se separan por completo. Hoy ya los astrónomos ya no queremos saber de los astrólogos, o por lo menos no somos, no queremos hacer predicciones que sean, digamos, que influyan en las personas. Solo los astrólogos sí. Pero en ese entonces, cuando estamos hablando de esta época, hace 2000 años, no existía realmente la astronomía. No, los que hacían eso eran precisamente con el objetivo de poder predecir cosas, como hacen estos señores que predicen que van a ser alguien importante, alguien especial. Así es, correcto. Y
continuando con tu idea, pues efectivamente, y seguimos hilando los hechos. Uno es las estrellas anunciadoras del Viejo Testamento, el hecho de que los sabios de Oriente siguen una estrella o más bien, ven una estrella y saben que ha nacido un rey. Entonces, nos trae, ¿no?, a la siguiente reflexión. Las únicas personas que vieron la estrella en su momento, de acuerdo al Evangelio según San Mateo, son los llamados sabios de Oriente. Entonces, aquí yo tengo una cita específica, y es que tal como no hay gordo sin el flaco, no hay Quijote sin Sancho, no hay magos sin estrellas, ni estrellas sin magos, porque los magos fueron los únicos que vieron la estrella. Entonces, nuevamente, al pensar en que lo que vieron fue una estrella, pues nos lleva a reflexionar sobre qué pudo haber sido esa estrella, que es tal vez la parte, digamos, más interesante desde el punto de vista astronómico como tal. ¿Qué fue realmente lo que los sabios de Oriente vieron? Entonces, ahí tratando de responder a tu pregunta, pues sí, efectivamente hay varios indicios de que el fenómeno, por así decirlo, lo que vieron los sabios de Oriente, fue un fenómeno astronómico real, y partimos desde que pudo haber sido un cometa muy brillante, pudo haber sido la explosión de una supernova, pudo haber sido la ocultación de un planeta, o pudo haber sido también una conjunción, tal como la que acabas de mencionar tú, que posiblemente vamos a tener éxito en verla este próximo 21 de diciembre. Pero efectivamente, las posibles explicaciones desde el punto de vista científico son esas: cometas, novas, ocultación o conjunción es lo que más he podido yo identificar con la información con que se cuenta de un fenómeno astronómico real que pudo haber sido considerado como la estrella de Belén que vieron los sabios de Oriente. Yo también quiero apuntar un tema ahí que me pareció importante. Ahora que, como te digo, que hice mis estudios de arqueoastronomía, anteriormente, hace 2000 años, no todos diferenciaban bien que era un planeta y que era una estrella. Cualquier cosa que brillara en el cielo se asumía que era una estrella. De hecho, los planetas eran estrellas errantes, ¿verdad? O sea que cuando hablamos de la estrella de Belén, no necesariamente hablamos, y ahora entiendo mucho de tus conferencias que has dado en años anteriores, entiendo que no necesariamente es una estrella. Ellos decían estrella, pero era algo brillante que pudo haber sido un planeta o pudo haber sido un cometa, como tú dices, u otra cosa. Pero en general era una estrella. Definitivamente, al final, nuevamente, si partimos del primer dato bíblico, que es Génesis, llegamos a que lo que habían eran lámparas en el cielo, ¿no? Entonces, sí, esas lámparas pudieron haber sido estrellas, planetas, novas, en fin. Entonces, ahí, digamos, mi comentario respecto a que efectivamente el cielo de aquel tiempo, pues la interpretación que se podía hacer era muy general, ¿verdad? Porque no había el conocimiento científico que hay hoy en día, o digamos el conocimiento científico que lograron científicos como Kepler, como Tycho, como Galileo, ¿no? Donde ya nombraron a cada una de esas lámparas por su nombre y la identificaron exactamente cuál era su situación y cuál era su identificación como estrella o como planeta, ¿verdad? Sí, otro punto que me llama la atención de lo que nos has dicho, que es muy interesante, es que no hay otras, o no sé hasta dónde, no hay otras referencias en otros libros, en otros escritos, más que en la Biblia. Entonces, como solamente están ahí, usamos la Biblia como referencia, como un texto histórico que refleja, porque es la única que habla de, si no estoy mal, o tal vez tú nos aclaras, si hay algunos otros escritos que hablen de la estrella de Belén,
Eh, Me parece que sí, no sé, en ese sentido tengo ahí duda. Sí, mira, efectivamente hay otros escritos que hablan de la estrella de Belén. Y esos escritos son los llamados evangelios apócrifos. Dentro de los evangelios apócrifos aparecen 3 de esos evangelios que hacen mención a la estrella. Esos 3, o al menos los que yo logré identificar claramente que hablan de la estrella, son el llamado protoevangelio de Santiago, el evangelio de Pseudo Mateo y el evangelio árabe de la infancia. Esos 3 evangelios que están catalogados como evangelios apócrifos, no por prohibidos, no es porque sea, ni por el término es un poquito violento para haberlos designado de esa manera, pero al final son textos de las etapas primitivas del cristianismo que no fueron considerados por los concilios vaticanos como textos para ser incluidos o incorporados a los evangelios canónicos. Entonces, al no ser evangelios canónicos, fueron designados como evangelios apócrifos. Y curiosamente, 3 de estos evangelios, los que yo mencioné, Pseudo Mateo, Santiago y árabe de la infancia, mencionan la estrella de Belén, cada uno en sus términos, pero al final de cuentas coinciden en mencionar la estrella. Me llama la atención específicamente el párrafo del Evangelio árabe de la infancia que menciona la estrella, porque lo hace en esos términos. Y sucedió que habiendo nacido el Señor Jesús en Belén de Judá, durante el reinado de Herodes, vinieron a Jerusalén unos magos según la predicción de Zaratustra, y traían como presentes oro, incienso y mirra. Y en la misma hora se les apareció un ángel que tenía la misma forma de la estrella que les había servido de guía en el camino, y siguiendo el rastro de su luz, partieron ahí hasta llegar a su patria. ¿Por qué me llama a mí la atención este párrafo en lo particular? Porque menciona a los magos según la predicción de Zaratustra. Sí. Y de alguna manera, digamos, si tenemos oportunidad, o tal vez cerca del 6 de enero hablamos de la fiesta de los Reyes Magos y hablamos de ellos como tal, pues vamos a encontrar que posiblemente estos sabios de Oriente que menciona San Mateo hayan sido discípulos de Zaratustra, por una parte, o por otra parte hayan sido personas estudiadas de la época que venían de lugares como Mesopotamia y que está digamos en el oriente de lo que hoy es Israel y donde estaba Jerusalén, ¿cierto? Entonces, lo interesante de esto es que marca una idea en la cual los magos venían de Oriente, fueron a preguntar por el nacimiento de un rey y eran personas entendidas de las estrellas y magos, según lo dice acá, discípulos de Zaratustra. Sí, entonces probablemente, sí, pues Zaratustra y los babilonios eran mucho más antiguos y probablemente de ahí, pero escribieron muchas cosas, escribieron muchos textos y probablemente ellos eran entendidos como tú dices. Ahora, hay otra duda que tengo porque dice que siempre se habla de los sabios de Oriente, los magos de Oriente. Ahora, si ellos venían del Oriente, probablemente estaban viendo una estrella que estaba en el Occidente. No sé, esa es una deducción. A veces me pongo a pensar en que, o a veces los mismos textos también nos dicen que la estrella estaba en el Oriente. Entonces, es un poco confuso esa parte, porque ¿dónde está al final? Al final, para mí, cuando hemos visto su estrella en el Oriente, entonces, para mí es el punto desde donde ellos la vieron. Y entonces, en la situación y si pensamos que estas personas venían de
digamos, de las regiones entre el Tigris y el Éufrates, ellos están en el oriente de Jerusalén, están en el oriente de lo que hoy es Israel. Sí. Entonces, para mí el mencionar oriente menciona el lugar desde que ellos vieron la estrella. Es el punto de observación, no es el punto en donde se encontraba la estrella. No. Ahí está. Veamos. Sí, yo te escucho. Ahora, ok. Sí, estábamos diciendo que creías que era el punto de observación, el oriente, desde donde estaban observando. Así es como que si hubieran estado en Zacapa y hayan dicho, hemos visto su estrella en Zacapa y venimos a visitarle, ¿verdad? Entonces ellos están en Zacapa y están viendo una estrella que en la dirección donde está la ciudad de Guatemala. Algo así. O sea, ya. Estaban en el oriente observando. Y también otra cosa que era probablemente un fenómeno local, digamos, local de o regional, porque tal vez no en todo el mundo hay referencias sobre este evento, sino que solo en esa región, en la región de Israel y cercana. Pero digamos, los mayas no hacen referencia a eso, ni los incas, ni en otro lado del mundo, los egipcios tampoco. Definitivamente, era una referencia local y nuevamente, si nos vamos un poco por la historia y, digamos, el rastro de quiénes eran estos sabios de Oriente, pues también llegamos a encontrar algunas referencias en las cuales se cita que los sabios conocían la historia de Jerusalén, perdón, la historia de Israel porque eran vecinos de Israel. Y había poblaciones en ese tiempo, aunque el Oriente Medio era un lugar turbulento y lo sigue siendo, porque históricamente nos hemos dado cuenta cómo ha sido esa situación del Oriente Medio, pues había un intercambio de bienes, había intercambio cultural en algún momento, entonces había, digamos, grupos poblacionales que se conocían unos con otros. Entonces hay, como te digo, citas en las cuales se indica que los árabes conocían parte de la historia de Israel y sabían que estaban esperando un Mesías. Y los sabios, y entonces al verla, y sabían que esperaban un Mesías. Entonces, al ver esa señal en el cielo, relacionaron los hechos y dijeron, ok, es la estrella del Mesías que está esperando el pueblo de Israel. Otra pregunta que te quería hacer es, ¿hay alguna evidencia de que estos personajes existieron? Que algo tangible o alguna evidencia. Entiendo que nos has hablado de que su tumba existe en Alemania. Sí, Edgar, efectivamente. Fíjate que la única evidencia concreta con la que se cuenta es que, de acuerdo a la tradición, de acuerdo a un poquito el mito y la tradición, podríamos decir, resulta que Santa Elena, la madre del emperador Constantino, se dedicaba a colectar reliquias y dentro de estas reliquias se dice que Santa Elena encontró los cuerpos de los Reyes Magos y estos los llevaron a la Catedral de Santa Sofía, donde estuvieron un tiempo, y de ahí los trasladaron a Italia, y un buen día los alemanes se pelean con los italianos y se llevan los restos de los 3 Reyes Magos y se los llevan a la Catedral de Colonia. Entonces, en la Catedral de Colonia hay una especie de cofre donde se supone se encuentran resguardados los restos de los 3 Reyes Magos. Básicamente es lo único que queda
como evidencia desde el punto de vista histórico. Se sabe porque ha habido investigaciones distintas y han sacado algunas conclusiones, pero es, digamos, la acción indica que los restos de los 3 Reyes Magos descansan en la Catedral de Colonia. Incluso estas reliquias fueron conservadas durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, las pusieron a resguardo para evitar que se perdieran. Y efectivamente, también como lo hemos comentado en algunas veces durante las charlas que he tenido oportunidad de dar, pues la catedral sufrió daños mínimos comparado con lo que sufrió la Guerra Mundial. Entonces, tu pregunta, sí, la tradición indica que hay restos de seguimos con inconvenientes, ¿verdad? Sí, un poco, pero sí logré entender que sí, la tradición indica que están ahí los restos de ellos, en Colonia, Colonia, Alemania, en Colonia, Alemania. Ok, muy bien. Entonces esto es con respecto a ellos. Hablemos del fenómeno. Sí. Muy bien. ¿Qué se cree que pudo causar esta sensación de una estrella o si no hay algo que respalde en el cielo este evento? Pues mira, fíjate que efectivamente, como lo mencionamos hace unos minutos, sí hay acontecimientos astronómicos reales que pueden ser posibles explicaciones al fenómeno llamado de la estrella de Belén. Cuando hablamos de fenómenos astronómicos reales, vamos a descartar que haya sido un mito, que haya sido un hecho milagroso y que haya sido, como dirían los estudiosos de los antiguos astronautas, un objeto volador no identificado, ¿verdad? Vamos a quitarnos eso de la mente, sino vamos a dejar de lado a los teóricos de los antiguos astronautas y vamos a hablar específicamente de que pudo haber sido un acontecimiento astronómico real. Y dentro de esos acontecimientos astronómicos reales, pues pudo haber sido, como dijimos también, un cometa muy luminoso, una supernova, la conjunción de estrellas y planetas, o la ocultación o el movimiento de un planeta en el cielo nocturno. Entonces, comenzando con los cometas, pues hay indicios de la aparición de 2 cometas entre los años 6 y 4 antes de Jesucristo, que pudieron ser visibles desde el oriente, pero no hay una evidencia muy contundente, según entiendo, de que hayan sido muy brillantes. También hay otra evidencia de un cometa que apareció en la constelación de Capricornio entre los años 5 antes de Cristo y que se mantuvo por ahí 70 días. Podríamos pensar, tal vez, que este cometa haya sido una de las causas más, uno de los fenómenos atribuibles a la estrella de Belén, porque si se mantuvo ahí un buen rato, pues yo me imagino lo que en aquel tiempo tomaría ir en camello desde Mesopotamia hasta Jerusalén, les ha de haber tomado algún tiempo, pues no horas como nos toca hoy, como tomaría hoy usando transporte aéreo o terrestre, ¿verdad? Claro. Entonces por ahí los cometas. Tenemos también, continuando con el fenómeno, que pudo haber sido una explosión de una supernova. Entonces hay indicios en los años 5 o 4 antes de Cristo, o de otra nova que apareció cerca de Theta Aquilae en marzo del año 5 antes de Cristo, que habría sido vista en el este al amanecer. Entonces ahí tenemos otra posibilidad, las novas. Tenemos también lo que tú mencionaste hace un momento, la conjunción de planetas. En el año 7 antes de Cristo se tuvo una conjunción poco frecuente. Los planetas Júpiter y Saturno
entraron en conjunción 3 veces seguidas, según encontré el dato. Y eso que se manifiesta muy esporádicamente y que por lo tanto concluimos en que, o por lo menos concluyo yo en forma personal, que no pudo a unir el entendimiento que tenían las personas que vieron en el cielo las señales y vieron lo que vieron fue una conjunción. Pues bueno, ya podemos decir que para ellos no pasó desapercibido, y para estas personas la conjunción, aunque sabemos que no es una estrella, pues la interpretaron como tal. Hay otra conjunción que también es muy interesante, que es la conjunción que se llevó a cabo en el año 2 antes de Cristo, cuando los planetas Júpiter y Venus también se acercaron a tal grado que sumaron sus brillos formando un solo astro, ¿no? Lo interesante de esta conjunción que es que además de haber sido confirmada, se espera que esta conjunción se repite en el año 2065. Vamos a tener que dejar algunos encargos para que nos avisen que efectivamente sucedió. Yo les puedo decir, yo tengo ya mi sitio ahí en el Camposanto para que algún aficionado joven que haya escuchado esta entrevista me pueda dejar ahí una nota de si efectivamente se llevó a cabo esta conjunción en el año 2065, porque definitivamente yo no tengo ya para estas fechas. Efectivamente, son las conclusiones. Tenemos conclusiones de los dos nos traiciona el audio del sistema solar, Júpiter y Saturno, okay. Y pues de los terrestres comunes, ¿verdad? Entonces ya tenemos ahí otra posibilidad. Y también Michael Molnar, que es también un astrónomo aficionado y científico, pues nos menciona que hubo una ocultación del planeta Júpiter en el año 6 antes de Cristo, que fue ocultado, y que ese poder se incrementaba cuando estaba en conjunción con la luna. Ahí vemos un poco la relación de la astrología con esto, ¿no? Y que por eso la relación de esta ocultación, que es un fenómeno que hoy sabemos que es relativamente común, que la luna oculte un planeta desde nuestro punto de vista, que es el planeta Tierra, ¿cierto? Entonces, al estar en el contexto histórico y en el contexto astrológico del tiempo antiguo, pues si Júpiter confería la realeza y fue ocultado, y la constelación de Aries era la constelación que regía a los pueblos de Judea y Idumea, de acuerdo al historiador Claudio Ptolomeo, pues ahí tenemos otra, digamos, reflexión que hacer. O sea, el contexto astrológico del tiempo pone al fenómeno de la ocultación, que es un fenómeno científico, en el plano de una posible explicación de la famosa estrella de Belén que estamos conversando hoy, ¿verdad? Claro. En ese orden de ideas tendríamos nuevamente, en resumen, pudo haber sido un cometa, pudo haber sido una nova, pudo haber sido una ocultación de un planeta, ¿no? ¿Y cuál es tu favorita? ¿Tienes alguna favorita? La verdad que sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Para mí, mi favorita, digamos, el top número 1 en el ranking de qué pudo ser para mí, para Álvaro González, que te habla, es la conjunción de Júpiter y Saturno.
Y la razón es porque también encontramos que de alguna manera, y esto es otra vez hablando un poquito de ese famoso, de esa famosa línea divisoria tan delgada que existía en aquellos tiempos entre astrología y astronomía, pues resulta que cuando ves en el tiempo actual, más bien, corrijo, si con la ayuda de un ordenador, con un programa de computadora astronómico, nos ponemos a buscar cuándo cuándo estuvieron en conjunción Júpiter y Saturno por los años del nacimiento de Cristo, resulta que encontramos algo muy interesante, y es que encontramos que hay una natividad descrita en el cielo. En el año 7 antes de Cristo, justamente en la madrugada del 29 de julio, pues resulta que el Sol está en conjunción con Régulo. Régulo es la estrella alfa de la constelación del León, ¿cierto? De Leo. Entonces, el Sol en conjunción con Régulo, y encontramos ciertos detalles. Encontramos a Júpiter y Saturno en conjunción, y encontramos también a Mercurio, que es el planeta más cercano al Sol, muy cerca, muy cerca de Régulo y el Sol al amanecer. Entonces, al ver esto, digamos, la parte astrológica, la interpretación astrológica de esto, es que tenemos a los 3 Reyes Magos presentes. Tenemos a Mercurio como uno de los Reyes Magos y a Júpiter y Saturno como los otros 2. Bueno, y entonces, también dentro de las investigaciones que he podido hacer, encontramos una pintura de un pintor famoso que se llama Giotto di Bondone, donde fuera con uno de los magos muy cerca del niño Jesús en el pesebre, besándole el pie, y los otros 2 magos retirados. Entonces, la interpretación aquí es que eso que se dio en la tierra sucedió en el cielo en la madrugada del 29 de julio del año 7 antes de Cristo. Esto lleva un poquito a los pensamientos de lo que es, o lo que ha sido, más bien dicho, la filosofía hermética, y es que Hermes Trimegisto, o Hermes el Grande, en su filosofía decía que todo lo que sucedía arriba, sucedía abajo. Entonces, la pintura de Giotto es tal como arriba, acá abajo. Entonces aparecen los Reyes Magos, aparece la constelación de Orión. Orión es una constelación muy conspicua en el cielo nocturno. Hacen la referencia que Orión es José, el padre de Jesús. La estrella Sirio en la constelación del Can Mayor representa a María, la madre de Jesús. Y tenemos a Castor y Pollux como los gemelos, que son las estrellas de la constelación de Géminis, que corresponden a los pastores. Y también tenemos a la constelación de Tauro como el buey que aparece en la tradición en el nacimiento, ¿no? Entonces, de alguna manera relaciona tal como arriba, abajo, ¿verdad? Pero esto es, nuevamente, es una interpretación astrológica y haciendo referencia a lo que en su momento fue considerado la filosofía hermética, la filosofía de Hermes. Y Hermes, en este caso, Hermes Trimegisto, es el planeta Mercurio. Vemos que Mercurio para los griegos era Hermes, el mensajero de Dios, ¿verdad? Entonces, ahí está, digamos, la correlación entre la ciencia que nos menciona hoy en día, que lo que estamos viendo es una conjunción, la conjunción de la estrella Régulo con el Sol, más la conjunción de los 2 planetas más grandes del sistema solar, Júpiter y Saturno, en la madrugada del 29 de julio del año 7 antes de Cristo. Entonces,
Aterrizando tu pregunta, y perdón por tanta vuelta, efectivamente mi preferida es la conjunción de Júpiter y Saturno del año 7 antes de Cristo, derivado de la correlación que se puede hacer entre el hecho científico de la conjunción más la interpretación hecha gracias a la filosofía hermética de lo que pudo haber sido la natividad escrita en el cielo. Por eso es que yo quiero ver este 21 de diciembre qué tan cerca se ve. A ver si me convence que se miraba como una gran estrella. A ver qué tan... A ver, eso a mí me emociona ese evento, porque quiero ver qué tan cerca se ve. Debo confesarte algo. Por las razones tan especiales, o más bien dicho, por las condiciones tan especiales que hemos estado pasando en este año 2020, yo he estado un poquito ajeno a dar seguimiento a los acontecimientos astronómicos que se han manifestado. Déjame confesarte que he estado un poco ajeno. Y resulta que una buena amiga, compañera del diplomado en la Universidad Mariano Galvez, María del Rosario Herrera Molina, me escribió y me dijo, mire, apareció esto, y me mandó por medio del chat un artículo de prensa en el cual mencionaba que se iba a dar esta conjunción, y me dice, apareció esto, y me recordé de su charla, por eso se la mando. Sí, exacto. Entonces, estoy también yo muy inquieto y muy, Dios, que no vaya a estar nublado. Sí. Esperamos que no esté nublado, esperamos que no. Y que sí lo podamos ver el 21 de diciembre al atardecer. Para poder ver ese... Está muy emocionante esta observación, realmente muy emocionante. Yo también me acordé de tu charla cuando vi eso y dije, hoy tenemos la oportunidad de ver qué tan impresionante es esa conjunción, porque van a estar muy cerca en realidad. Y según lo que he leído, a simple vista o con binoculares se va a ver como que fuera una sola estrella, digamos, un solo objeto. Y con telescopio creo que sí se va a poder resolver. Sí. El telescopio sí lo separa, pero a simple vista, como ya estaban ellos viendo y no tenían binoculares, ni siquiera binoculares, entonces a simple vista quiero ver qué tan impresionante es. Eso no me lo quiero perder, de verdad. Eso es algo fabuloso. Y le recomendaría... Yo creo que es la oportunidad del siglo. Porque, como te digo, la del 2065, yo seguro ya no la voy a ver. Seguro ya no. No sé, pero con estas cosas. Imagínate. Sí, no, y deja eso, que ponle que fuéramos longevos. Yo nací en el 57, o sea, llegaría al 2057 a 100 años, ¿no? Me faltarían todavía una buena cantidad para llegar a ser testigo de esa... Bueno, pero hay que ser optimistas, hay que ser optimistas de repente. Y vamos a lanzar el reto a las nuevas generaciones para que estén pendientes de esa conjunción. Sí. Bueno, excelente, excelente. Bueno, se nos terminó nuestro tiempo, ya estamos sobre la hora. Muchísimas gracias por esta disposición de platicar con nosotros sobre la estrella de Belén. Ese fenómeno, esa interpretación, esa de un tipo astronómico, de un evento que pasó hace 2000 años, donde lo primero que tenemos que entender es que se pensaba totalmente distinto de como pensamos hoy, y tenemos que entender eso, porque si no estaríamos, no podemos categorizarlo con nuestros parámetros, porque estos no eran los que se tenían hace 2000 años, pero fantástico, fantástico, sobre todo por la oportunidad que tenemos ahora de ver con nuestros propios ojos un evento que pudo haber sido lo que causó esa leyenda, ese fenómeno. Así que ha sido una emoción esto de charlar contigo. Gracias, Edgar. Igualmente, muchas gracias por la invitación a participar en esta entrevista, y espero pues que aporte algo de interés para los compañeros de la asociación y para las personas que tengan acceso a
a esta charla que tuvimos, a este diálogo que tuvimos contigo. Y nuevamente muchas gracias. Espero que todos estén bien y sanos. Hoy en día estar sano y estar bien es ganancia. Es una gran cosa, sí. Y esperamos pues que tengamos la oportunidad de ver este fenómeno en vivo y a todo color el próximo 21 de diciembre, que dicho sea de paso es el día del solsticio, ¿no? Es el día del solsticio de invierno. Sí, el solsticio de invierno para nosotros, Ajá, solsticio de verano entonces, para nuestros amigos argentinos del o sur. bolivianos. Afirmativo. Así es que muchas gracias, Edgar. Un saludo a todos los miembros de la asociación y a las personas que nos vean. Así que, muchas gracias, Álvaro. Y estuvimos platicando esta tarde sobre este tema, diríamos, un tema interesante, también polémico, un tema de que da mucho que hablar, con Álvaro González Herarte. Él es ingeniero civil, también es astrónomo aficionado y también ha sido el socio cofundador de la Asociación Guatemalteca de Astronomía. Les agradecemos a todos su tiempo y los invitamos también a que observen esta conjunción que va a estar muy interesante. El 21 de diciembre se mira en toda América, ¿verdad? Visible en toda América. Entonces es algo que podemos ver en conjunto y reportarlo. Muchas gracias. Que estén muy feliz tarde. bien, Alvarito. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias, Edgar. Feliz tarde.